Voy a recuperar lo que es mío y vengar la muerte de mi madre. "16 años han pasado desde que mi madrastra, con complicidad de mi padre, me abandonaron lejos de todo lo que yo conocía. ¡Ábreme la puerta! ¿Quién eres? ¡Ábreme la puerta! Tenemos que encontrar a Sebastián Montenegro. La gente piensa que es un millonario filántropo, pero no es más que un criminal de baja calaña. Si no lo encontramos, los enterrados vamos a ser nosotros. ¡Vamos! ¡Bésame! ¿Qué? ¡Bésame! ¡Ni siquiera te conozco! No me hagas llegar a los extremos. ¡Sigue! Vienen por él. Si no sigo el juego, seré la siguiente. Parece que se metió al carro. ¡Baja la ventanilla! ¡Baja la ventanilla! ¡Disparo! ¿Te hace falta un tornillo o qué? ¿No ves que estoy ocupada? Disculpe. ¿Es en serio? ¿A plena luz del día? Sigamos buscando. Perdón por irrumpir así. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Elena. Elena Gómez. Es un nombre muy sencillo para una mujer tan hermosa como tú. Jefe, ya nos encargamos del problema. ¿Dónde se encuentra? Perfecto. Te espero en el lineal. Ahora. Me has salvado la vida. Permíteme recompensarte. Te espero mañana en el Parque Central. Nos vemos, señorita. Te salvé la vida. Y me quedé con tu pistola. Supongo que estamos a mano. Acércate. Ay, por Dios. ¡Qué vestido tan horroroso, hermanastra! Eva Luna, mi amor, no seas tan grosera. Recuerda que María Isabel es una chica de campo. Ella no tiene ni la más mínima idea de lo que es una moda. Una madrastra roba maridos y una hermanastra sin cerebro. Esto será demasiado fácil. María Isabel, ¿cuánto tiempo? Esa niña es totalmente insignificante.
El hijo de los Montenegro merece a alguien como mi Eva Luna. No quiero que vuelvas a usar ese vestido. Está horrible. Mañana iremos a la mansión de los Montenegro para cancelar tu compromiso con Luis Fernando. Y espero que te quedes callada, porque si no, mírame, te vas a arrepentir. ¿Me escuchaste? Entendido. Eso espero. Pude eliminar a varios sin escapar. Pero el maldito líder consiguió huir. Encuéntrenlo y hagan que me pida clemencia de rodillas. Estamos en eso, señor. Y ya tenemos algunas pistas. ¿Y la mujer que me ayudó a escapar y me salvó la vida? Señor, el nombre que usted me dio no coincide con el retrato hablado que usted proporcionó. De hecho, el vehículo en el que se trasladaba era rentado. Vaya. Así es que no solo me mintió, sino que también se quedó con mi arma. Encuéntrenla. Quiero agradecerle como se debe. Como usted diga, señor. Señora Montenegro, tal como habíamos acordado, traje a María Isabel. Usted dirá cómo procede con la cancelación. Así que tú eres María Isabel. Así es. Pues mi hijo Luis Fernando aún sigue estudiando en el extranjero. Ahora si quieren romper el compromiso, entonces... Señora Montenegro, ¿podría hablar con usted en privado? Por supuesto. Acompáñame. Bien. ¿Querías hablar conmigo? Siéntate. Habla. Señora Montenegro, yo no estoy de acuerdo con cancelar el compromiso. ¿Que no estás de acuerdo? Por favor. ¿Tú crees que una muchacha de rancho como tú es digna de mi hijo? Mi madre, que en paz descanse, arregló el compromiso con su familia. Lo hizo antes de morir. Y ahora necesito esa unión más que nunca. ¿Qué estás insinuando? Usted conoce la situación de mi familia. Si no llego a ser la futura nuera de los Montenegro, no voy a sobrevivir. Me van a destruir. Usted y Luis Fernando son mi última esperanza. A ver.
O sea que ahora tú quieres entrar a la familia Montenegro Reyes, a la fuerza. La verdad es que eres una descarada. Y no solo eso, ahora estás alucinando si crees que yo voy a permitir que tú entres a la familia solo porque necesitas un salvavidas. ¿Y por qué lo haríamos? Bueno, tal vez usted quiera ver algo que traje antes de tomar una decisión. Tal vez aún recuerde los trazos de su propia letra. Cariño, acostarme junto al frío y aburrido esposo es una tortura. Solo en tus brazos mi corazón vuelve a la vida. ¿Tú? ¿Guardó esa carta y las otras también? Mi madre me decía que cuando conozca a mi futura suegra, serían el regalo perfecto. Las cartas de amor que le escribí a mi hombre cuando estaba casada. No, mi esposo jamás puede ver esto. Mocosa insolente. ¿No te da miedo que yo te desaparezca para callarte? ¿Desaparecerme? Tal vez. Silenciarme. Eso sí que no. Porque en el momento en que yo muera, toda la ciudad sabrá lo que dicen esas cartas. Y usted lo va a perder todo. Su fortuna, su estatus, su reputación. ¿De verdad está dispuesta a pagar ese precio? Vaya. O sea que ahora me vas a chantajear para entrar a la familia Montenegro. No, por supuesto que no. Sé perfectamente que usted jamás me aceptaría en su familia. Yo no tengo intenciones de casarme con Luis Fernando, pero de verdad necesito ese compromiso para mantener mi estatus. Al menos hasta resolver la situación de mi familia. ¿Y por cuánto tiempo sería eso? Por 1 año. Y cuando ese tiempo pase, yo misma, se lo prometo, cancelaré ese compromiso. ¿Y por qué yo debería creerte? Porque no tiene otra opción, señora Montenegro. Así que quiero que en 2 días usted organice una reunión familiar y me anuncie oficialmente como la prometida de Luis Fernando Montenegro. ¿Puede hacer eso? ¿Ahora me das una opción? Perfecto. Entonces, está decidido. ¿De qué estarán hablando tanto? Ay, mamá, ¿será que se habrá echado para atrás? No, mi amor, tranquila. La señora Montenegro fue muy clara cuando dijo que quería a alguien refinada para su hijo Luis Fernando. Y bueno, entonces, querida, nos vemos en la reunión. No me la perdería por nada del mundo.
María Isabel, la señora dijo algo sobre una reunión familiar. Sí, aquí en la mansión. Pasado mañana. Dijo que hará un gran anuncio. Excelente. Una cancelación pública. Pero no te preocupes, María Isabel. Luego de la cancelación de tu compromiso, yo mismo me encargaré de buscarte un esposo acorde a tu nivel. Un taxista puede ser. No, mejor un repartidor de pizza. Sí. Una persona acorde que una chica de campo como tú podría conseguir. Mamá, pero estás consintiéndola mucho. Yo creo que cualquier chica de esta ciudad podría ganarle a una provinciana. ¿Verdad, María Isabel? Mírala, mamá. Parece enojada. ¿Cómo no va a estarlo? Si su compromiso está definitivamente acabado. ¿Y cuándo anunciarán el mío? El mismo día de la cancelación, delante de todos. Esto se está poniendo buenísimo. ¿Y esa sonrisa? Bueno, la señora Mercedes nos acaba de invitar a una reunión familiar. Pasado mañana. Dice que es para poner fin al compromiso entre Luis Fernando y María Isabel. Así es, papá. La señora Montenegro dijo que solamente alguien como yo podría ser su nuera. Así que después de la cancelación, Luis Fernando y yo oficialmente estamos comprometidos. Bien hecho, cariño. Bien hecho. Oh, María Isabel, yo creo que después de esa reunión familiar deberías regresar al campo mientras nosotros festejamos. Ahora puedes ir a visitar las tiendas y conocer la ciudad. Sí, papá. Esto se está poniendo buenísimo. No puedo esperar a ver esas caritas presumidas cambiar cuando la señora Montenegro revele que sigo siendo la prometida de Luis Fernando. La fortuna de los Santa Cruz viene de mi madre. Ya que estoy aquí, recuperaré cada centavo y expulsaré para siempre a esos parásitos. Ay, no. No puede ser, es el hombre que viene por mí. Al fin te encontré, ladrona sigilosa. ¿Quién eres? Yo no te conozco. ¿Ah, sí? Súbete. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Súbete! ¡Suéltame! ¡Te estás equivocando de persona! ¿Dónde está mi arma? Ladrona sigilosa. Qué descaro robar algo así. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta. Sabes perfectamente que te estaba esperando toda la mañana en el Parque Central y nunca apareciste. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Elena? Sí. Casi me engañas. Pero eres una aburrida. ¡Ya suéltame! ¿Qué?
¿No te gusta? ¿Por qué debería de gustarme? A nadie le agradaría que un desconocido lo manosee. ¿Qué acaso así es como se comportan los ricos normalmente? Justo mi tipo. Dime algo. ¿Te gustaría ser mi chica? ¡Espera! ¡No! No soy como esas mujeres a las que estás acostumbrado. Yo lo sé perfectamente. Y por eso es que me encantas. Tranquilo. Solo relájate y déjate llevar. Esta vez sí será de verdad. ¿Sí? Jefe, ya capturamos al cabecilla del restaurante. Perfecto. ¿Qué quiere que hagamos con él? Tortúrenlo. Hasta que hable. De lo contrario... ¿Qué? Espera, ¿qué le dijiste? Fracciones de mi universo. Bien. Ahora sí. ¿En qué íbamos? Suéltame. ¡Suéltame, maldito! Espera. ¿Qué es lo que te pasa? No me digas que... aún eres virgen. Mírate nada más. Por supuesto que sí lo eres. Entonces... no podrías conmigo. Te perdono. Pero solo por hoy. ¡Vámonos! A la mansión Santa Cruz. ¿La mansión Santa Cruz? ¿Cómo lo sabes? No solamente sé que eres de la familia Santa Cruz. También sé que tu nombre verdadero es María Isabel y que estás comprometida con el hijo menor de los Montenegro. ¿Qué? ¿Tú lo sabías todo este tiempo? ¿Y aún así te atreviste a venir e insinuarte a una mujer comprometida? ¿Acaso no te da miedo que los Montenegro vayan tras de ti? Podría tenerte en una cama en medio de la mansión Montenegro y nadie, absolutamente nadie me diría nada. ¿Quieres intentarlo? ¿Quién demonios eres? Vámonos. Perdóneme por no poderla acompañar, señorita Santa Cruz. Nos volveremos a ver muy pronto. Jefe, llamó su madrastra para informarle que pasado mañana van a tener una reunión familiar. Supuestamente para darle la bienvenida a la prometida de Luis Fernando. Esa mujer me gusta. Lo siento, hermanito, pero no te vas a casar con ella. Esa reunión se va a poner muy interesante. Vámonos. ¡Maldición! Nunca debí tomar esa arma. Torturen hasta que hable. De lo contrario... Ese hombre sabe dónde vivo.
Pero yo ni siquiera tengo idea de quién es. Ni siquiera le teme a los Montenegro. No puedo perder la cabeza. Pasado mañana es la reunión. Debo mantenerme firme por mi madre. Solo necesito descansar bien y estaré lista. ¿Por qué debería de gustarme? ¿Te gustaría ser mi chica? ¡Espera! ¡No! Recuerda bien el plan de este día, María Isabel. Terminas tu compromiso rápido. Nada de estar hablando a solas con la señora Montenegro como la última vez. No pudiste evitarlo, ¿verdad? Una ratita de campo como tú, pretendiendo ser de la alta sociedad. ¿Qué pensabas? Pero después de este día, vas de vuelta a tu agujero. Cuando me case con un Montenegro, todo esto será mío. Así es, mi princesa. María Isabel, ¿crees que puedes jugar conmigo? Hoy haré que pierdas todo, incluso tu dignidad. Nadie me amenaza y sale impune. ¿Ella es la prometida de campo de Luis Fernando? Nada mal. Se ve muy fina. Ya lo veremos. Ya lo veremos. El señor Luis Fernando le envía sus saludos. Y ya que la reunión del día de hoy es un sonor, tendrá el privilegio de bailar el primer vals. Está intentando humillarme porque cree que una chica de campo no sabe bailar vals. Yo puedo ser su pareja. Aunque creo que una chica del campo solo sabe bailar el ritmo sencillo de su tierra. El compromiso de Luis Fernando se mantiene, porque él es un hombre de palabra. Pero como te puedes dar cuenta, ese matrimonio será un completo desastre. ¿Qué le hace pensar que yo no sé bailar vals? Me temo que el único baile que sabes hacer es para tipos de tu calaña, en establos que apestan a estiércol. Caballero, por favor disculpe a mi hermana. Es que ella no tiene educación. ¿Es que siquiera sabes servir una copa de vino? María Isabel, discúlpate. Y sirve una copa a todos. A ver si ganas una buena propina, que estoy segura que es más de lo que ganas en un año en tu granjita. ¿De qué te ríes? ¿Ah?
¿De qué te ríes? Dime, ¿te crees mejor que yo? Adelante, campesinita, adelante, baila. A ver si el día de mañana eres el chiste principal de todas las redes sociales. ¡Hey! Es él. El único chiste aquí eres tú. Mamá, él es el hermano mayor de Luis Fernando Montenegro, el magnate dueño de media ciudad. Rumoran que tiene nexos con la mafia. Ignore a este payaso y baile conmigo, bella dama. Señor, qué honor que esté aquí. Pero ella solo es una pueblerina. Le va a pisar los pies. ¿Te refieres a esto? ¡Ay! ¡Ay, ay! Señor, por favor, piedad. Piedad, por favor. Bien. Ahora sí, baile conmigo, bella dama. Sebastián Alejandro vino y quiere bailar el vals, pero si él nunca ha ido a un baile en su vida. Yo lo invité. Bueno, la verdad no me imaginé que iba a venir. Como siempre se la pasa de viaje en viaje antes que estar en su casa. No sé por qué razón Sebastián intenta salvarla. Pero no logrará que una pueblerina parezca de su nivel. De cualquier modo haré que María Isabel sea el hazmerreír de todos. Bailas muy bien, ratoncita del campo. Y ya ignora a ese estúpido que te está mirando. Ya es hombre muerto. Así que tú eres el hijo mayor de los Montenegro. Sebastián Alejandro. Dime algo. ¿De verdad eres tan despiadado como dicen? Así que la ratoncita del campo ya sabe quién soy. Y sí, tienen razón. Soy muy despiadado. Y no paro hasta conseguir lo que yo quiero. Así como estás a mi lado, ahora eres mío y no te vas a casar con nadie más. Maldita sea, no me puedo resistir. Respétame. Soy la prometida de tu hermano. Acabo de salvarte. ¿Y así es como me agradeces? Por favor, no le digas nada sobre nosotros a tu padre. Está bien. No les voy a decir nada, pero recuerda que me debes una. Y hoy mismo me las pagas. Hijo, ya era hora que volvieras. Pensé que te habías olvidado de tu familia. Ya estoy aquí. Y lo primero que veo es a este idiota tratando mal a la señorita. Eso yo no lo tolero. ¿Qué? ¿Ahora los Montenegro invitan a cualquiera a sus eventos? Tienes razón, hijo.
Haré que se vaya de inmediato. Aunque este tipo de personas no actúan solas. A lo mejor hay algún familiar que lo esté impulsando, porque de lo contrario, no se atrevería a hacerlo. ¡Ya basta! Tú, por favor, solo vete. Ya. Con permiso. Y tú bailaste precioso. Muchas gracias, señor. Ya tú perteneces a la familia. Llámame Juan Ignacio. ¿Juan Ignacio? ¿Familia? Pues no. No estoy tan segura de eso. Luis Fernando aún no ha regresado. Así que ese compromiso aún no es oficial. Ese compromiso es oficial desde que eran unos niños. Luis Fernando regresa del extranjero y va a contraer matrimonio con María Isabel. Y entonces yo tendré el gusto y el placer de invitarte a conocer todas las propiedades de la familia. Ahora debo retirarme. Hay una emergencia en la empresa. Con permiso. Señora, ¿no se supone que esta reunión era para la cancelación de un compromiso? Sí, señora, pero mi esposo ahora tiene una reunión muy importante. De eso hablamos luego. Yo también me retiro. María Isabel, por favor, permíteme llevarte. Sebastián, tú no la conoces a ella. ¿Y de pronto te interesas? ¿Desde cuándo a ti te importan los asuntos de los extraños? ¿Desde cuándo tu futura nuera es una extraña? ¿Estás lista? Vamos. Sebastián, ¿nos podrías llevar a nosotras también? Ya que nosotros venimos con ella. Está guapísimo. Esa cara, ese cuerpo, 1000 veces mejor que Luis Fernando. Tal vez debería de casarme con él. Después de todo, él es quien realmente manda en la familia Montenegro. ¿Y ustedes quiénes son? Somos familia de María Isabel. Y cuando se case con Luis Fernando, seremos familia. Soy Eva Luna. Mucho gusto. La hermana mayor de María Isabel. Y obviamente, la más guapa. María Isabel todavía no está casada. Y tú me estás estorbando. Mi mano, por favor. María Isabel, vamos. No me hagas perder el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿O quieres que yo te cargue? Yo no te pedí que me llevaras. Y tú me estás haciendo perder el tiempo. Vamos. La verdad es que Sebastián cruzó la raya. ¿No se da cuenta que María Isabel es la prometida de Luis Fernando? Cariño, deja el drama, no exageres. Tal vez Sebastián sea un poco impulsivo, pero él solo quiere protegerla. Después de todo, María Isabel es su cuñada. Ay, ¿y qué decir de María Isabel? Recién hoy termina de conocer al hermano mayor de su prometido. Y mírala, decide irse a su casa así como si nada. ¿Dónde quedaron sus límites? Tampoco es que tenga muchas opciones. Además, Sebastián es el que manda en esta casa. ¿Qué pasa? Bueno, sí, estoy un poco preocupada. Pero, ¿y tú? Debes estar cansado por el viaje. Déjame te cuido un poco, ¿sí?
Vaya, vaya. Cuidarme. Lo que pasa es que me tengo que ir. Ay, solo será un momento. ¿Sí? ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo? Pequeña ladroncita, ¿aún piensas casarte con mi hermano? Me dijiste que serás mía. ¿Cuándo dije algo como eso? Estoy comprometida con tu hermano. Y si aún tienes algo de decencia, ¡suéltame! Ya te besé. Y eso significa que te marqué. Eso te hace mía. Y mi mujer no se va a casar con otro. Ni siquiera quiero que sigas comprometida con él. Mírame. ¿Acaso tú también no te mueres por estar conmigo? ¿No? ¿Mamá? Mira a esos dos besándose ahí, al frente de la mansión Montenegro. ¡Qué descaro! No logro, mamá, reconocer el rostro de la chica. Ay, no creo que se atreva tanto. De seguro mandó a María Isabel en un taxi y él contrató a una dama de compañía. Sí, seguro que sí. Ay, mamá. Pero, espera. ¿El vestido? Es como parecido al de María Isabel. No veo muy bien. Acerquémonos un poco. Sí, vámonos, preciosa. ¡Casi nos atropellan! ¡Ay, mamá! ¡Maldita sea! ¡Qué susto! Ya basta. Por favor, ya para. ¡Detente! ¿Y esas lágrimas? Te estoy besando, no te estoy lastimando. Pero no quiero esto. ¿Por qué simplemente no me dejas en paz? Sí, te quité tu pistola, pero te salvé la vida. Y si tanto la quieres, te devolveré tu arma. Pequeña tonta. Tú me salvaste la vida. Y esta es mi forma de pagarte. ¿Pagarme? No. Solo me estás poniendo a prueba para que fracase. Si la señora Mercedes y el señor Juan Ignacio Montenegro se enteran de esto, ¿tú crees que van a mantener el compromiso? Mira, yo no necesito este tipo de agradecimiento. ¡No! Una deuda así la pago en persona. Con mi cuerpo. ¡Ya basta! ¡Yo no quiero tu cuerpo! No, sí lo quieres. Todas las mujeres me desean. Desde dama de compañía, herederas, princesas. Todas se mueren porque yo esté con ellas. Así que no seas tímida ahora. Escúchame muy bien. Puede que esa arrogancia te funcione con otras mujeres, pero no conmigo. No me interesa. Si de verdad quieres pagarme, solo déjame tranquila. Yo no soy una dama de compañía, ni una heredera, ni una princesa. Solo soy una chica normal que nunca será tu tipo. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme ir? ¿Dejarte ir? Si apenas estoy comenzando a adorarte. Ponte el cinturón. Te voy a llevar a casa.
María Isabel, acércate. Papá, ella no solo no se le despegó toda la reunión a Sebastián Alejandro, sino que también le suplicó que la trajera a casa. Malagradecida. Pensé que la vida del campo te habría enseñado un poco de educación. Estás fuera de control. Te estás comportando como una cualquiera. No te olvides que estás comprometida con Luis Fernando. No veo cuál es el problema, papá. Sebastián solo me trajo a la casa porque soy parte de su familia. Ay, por favor, no digas tonterías. Ese compromiso se acabó. ¿Se acabó? Entonces, veo que no te han dicho nada de lo que pasó en la mansión Montenegro. ¿A qué te refieres? Sí, al señor Juan Ignacio le encantó cómo bailé y me dijo que me invitaría a conocer sus propiedades próximamente. Le encantaste al señor Juan Ignacio Montenegro. Esa es una excelente noticia. Pensé que ya no tenías remedio, pero si es así, ese matrimonio todavía tiene futuro. Mi futuro está en tus manos, hija. ¿Ahora sí me necesitas? Bueno, si ya terminamos, me gustaría subir a mi habitación, papá. Sí, claro. Ve, hija. Pero recuerda que si necesitas algo, puedes venir directo hacia mí. Tú también eres mi hija. Mi amor, perdóname por no habértelo contado. Es que... ¿Cómo te atreves a ocultarme eso? Acabo de insultar a la futura señora Montenegro. Escúchenme bien. De hoy en adelante, la van a tratar con todo el respeto que se merece. Porque si mi carrera se hunde, les voy a hacer la vida imposible a las dos. Mamá, ¿estás bien? Ay, pero toda la culpa la tiene esa mugrosa de María Isabel. Ay, pero tranquila, que yo voy a hacer que pague. La verdad, subestimé a esa mocosa. Primero, salvó su compromiso con Luis Fernando. Y segundo, puso a tu propio padre en nuestra contra. Si no fuera por María Isabel, yo ya estaría comprometida con Luis Fernando. Ahora no tengo ninguna posibilidad, ya que mi padre está de su lado. Esta no es la primera guerra. Yo ya destruí a su madre y no dudaré en hacer lo mismo con él. Mantente alerta. Si el señor Montenegro llega a invitarla a algún lugar, yo mismo no dudaré en ponerla en ridículo públicamente y no me importa quién esté presente. Claro que sí, mamá. María Isabel, señora de Luis Fernando, eso jamás, mientras yo viva. Brillante, mamá. De esta no se salva. No lo entiendo aún. Averigua por qué María Isabel está tan empeñada en casarse con mi hermano. Sí, señor. Y mañana la quiero aquí a primera hora y no acepto un no como respuesta. Como usted diga, con permiso. Eres mía, María Isabel. Solo mía. Hola.
Estás hermosa. Suéltame, Sebastián, aquí no. Entonces en la cocina. Suéltame. Que me sueltes. No. Alguien del personal o tu padre podrían aparecer en cualquier momento y vernos. ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Sí, tengo miedo. Estoy comprometida con tu hermano. Esto no está bien, Sebastián. Si alguien se entera, estaré perdida. Mira, te agradezco por haberme ayudado, pero por favor, te lo suplico, déjame ir. No me importa. No tienes nada de qué temer. Aquel que se meta contigo se las va a tener que ver conmigo. Ya basta. No soy tu mujer. Eso no lo decides tú. Lo decido yo. Ay. Espera, viene alguien. No me importa que nos vean, porque eres mía. Sebastián, María Isabel, ¿qué hacen aquí? Se me olvidó el celular en el auto de Sebastián y pasé a recogerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, Sebastián, por favor, acompaña a la señorita a su casa. Claro, está bien. Espera. ¿Qué tienes en el cuello? Está algo rojo. Bueno, más bien dicho, eso parece un chupeto. No. Seguramente me picó un insecto. Suelo tener reacciones alérgicas. Pero muchas gracias por preocuparse, señora Montenegro. Espero que sea un insecto y no un amante. Porque los Montenegro no perdonan a las mujeres infieles. Lo sé, señora Montenegro. Perfectamente. La infidelidad no tiene perdón. Vamos, mujer. Ya viste que no hay nada de qué preocuparse. Vamos. Hey, ¿a dónde crees que vas? ¿Qué? ¡Oye! ¡Ah! ¿Estás loco? ¡Bájame! Hoy vas a ser mía, de verdad. Pero no aquí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Estás loco? ¡Te dije que me bajes! ¡Ya! ¡Ya basta! ¿De verdad te doy tanto asco, María Isabel? Sebastián, mira, no tengo tiempo para darme el lujo de ser tu amante. Ya escuchaste a tu madrastra. Tu familia no tolera las infidelidades. Así que deja de molestarme o voy a acabar contigo. Sabes que muchos hombres han intentado hacer lo mismo conmigo, pero ninguno ha logrado hacerlo. Pero sería un honor que mi vida termine en tus manos. No me provoques. ¿Así? Vamos. ¡Hazlo! ¡Qué ilusa eres! Primero, tienes que aprender a manejar una de estas. Yo pensé que por lo menos ya sabías lo básico. Primero,
la cargas. Y luego... ¡pum! Tranquila, chiquita. Yo jamás le podría hacer daño a mi chica. ¡Estás loco! ¿Loco? Loco, pero de amor por ti. No, Sebastián, no. También sé que me deseas, al igual que yo. Y estoy seguro que al final terminarás enamorándote de mí. Solo déjate llevar, ¿sí? María Isabel. Quiero casarme contigo. Yo no quiero casarme contigo. No quiero pertenecer a tu mundo de violencia, de sangre, de los peligros que conllevan ser tu esposa. Mira, esto solo fue un error momentáneo. No vuelvas a buscarme. Yo me voy a casar con Luis Fernando y eso ya está decidido. Solo quieres usar a Luis Fernando para obtener respuestas de la muerte de tu madre. La venganza es mucho más fácil cuando eres la señora Montenegro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? La autopsia reveló que la drogaron y que le inyectaron una dosis alta de morfina. Se desorientó y cayó. Mi madre nunca se drogó. Ni siquiera tomaba una aspirina para un dolor de cabeza. Ella no pudo hacerse eso a sí misma. Entonces no fue un accidente. Fue un asesinato. La verdad siempre sale a la luz, María Isabel. Pero no lo necesitas a Luis Fernando. Me necesitas a mí. Sara, necesito que por favor me traigas una nueva parada de ropa. La voy a usar. Espera. Más tarde te llevaré a un lugar. Trae mi pistola. ¿La pistola? ¿La quieres de vuelta? No soy tan tacaño. Ya que la tomaste, es tuya. Te llevaré a un lugar para enseñarte a disparar. Mi mujer
Tiene que aprender a protegerse. Señor, yo nunca acepté ser nada suyo. Mercedes, tienes que romper el compromiso entre María Isabel y Luis Fernando. Mi Eva Luna nació para ser una Montenegro. Si no lo haces, yo mismo me encargaré de decirle a todo el mundo que fuiste tú la que empujó a la mamá de María Isabel por la ventana. Si yo caigo, caes tú. ¿Quién está ahí? ¿Mamá? Mi amor. ¿Qué haces? ¿Estás buscando algo? No, nada. Ay, mamá. Me enteré que Luis Fernando regresa. Quiero que cancele su compromiso con María Isabel. Si no, yo nunca seré una Montenegro. Mi amor, no te preocupes. Tú, y solamente tú, serás la esposa de Luis Fernando. Está bien, mamá. Entonces, fue la señora Mercedes Montenegro quien empujó a mi madre por la ventana. María Isabel, por favor, siéntate, come algo. No tengo hambre, muchas gracias. Sebastián está por llegar para llevarme a conocer la ciudad. Bien hecho, hija. Primero conquistaste al señor Juan Ignacio y ahora a su hijo. Mi futuro está en tus manos, pequeña. Con permiso. Mírala nada más, pavoneándose como si ya fuera una Montenegro. Ciertamente, le encanta ser el centro de atención. ¿No es así? Pero vamos a ver cómo se siente cuando se estrelle contra la pared. ¡Wow, Sebastián! Eso fue realmente increíble. Bien, ahora es tu turno. ¿Estás lista? Lista. Bien. Dispara ahora. Tranquila. Relájate un poco. Separa las piernas. Relaja los hombros. Concéntrate. ¿Estás lista? Ahora. Bien. Tienes talento natural, María Isabel. Es que tengo al mejor maestro. Disparar es cuestión de entrenamiento constante. Deberíamos hacerlo cada semana. ¿Está bien? Qué obediente eres. Así bajas la guardia y entonces puedo avanzar. La señora Mercedes mató a mi madre. Así que para hundirla debo ser la prometida de Luis Fernando. Es mi única oportunidad de hacer justicia. ¿No te gusta que sea obediente? Sí, solo que
Estás algo diferente, no pareces tú. Es que me di cuenta que... ¿Qué es lo que realmente quiero, señor Montenegro? ¿Así? ¡Qué inteligente eres! Entonces, ¿ya no te casarás con mi hermano? Pues eso ya lo veremos. Haciéndote la sumisa, ¿crees que puedes ganarme? Pero me gusta el juego. Vamos a ver cuánto tardas en cometer un error. Mercedes. Sebastián, ven a la casa de inmediato. Tenemos una excelente noticia. Por favor, que venga María Isabel contigo. ¿Qué pasó? Tenemos que irnos. ¿Para qué nos mandaron a llamar? María Isabel. Luis Fernando me escribió y dijo que esta noche vuelve. Ustedes dos deberían formalizar su compromiso de una vez. ¿Tan pronto? Sí, señor, es lo que más deseo. Cariño, pero yo creo que deberíamos esperar cuando él regrese para ver cómo van las cosas y se conozcan personalmente, ¿no? Pero, ¿para qué esperar? Se verán perfectos. Ellos son tal para cual. Bueno, tal vez tengas razón. Luis Fernando tendrá suerte de tenerla. Nos vemos esta noche. Ni de chiste mi hijo jamás se casará contigo. Ya me deshice de tu madre, ahora me encargaré de ti. Mercedes, voy a encontrar pruebas en tu contra. Y cuando lo haga, vas a pagarlo. Mercedes quiso que mi mamá destruyera las cartas de amor, temiendo que revelaran su aventura. Pero mamá sabía que ella no la dejaría vivir, así que las escondió antes de morir en su propia mansión. Por lo tanto, si mi madrastra está chantajeando a la señora Mercedes, es un hecho que oculta información mucho más comprometedora. ¿Estás bien? Tranquila, tranquila, ya estás a salvo. Estoy contigo, tranquila. Necesito que hagas algo por mí. Fue ella. Fue la señora Mercedes. Ella mató a mi madre y ahora quiso terminar conmigo. Escúchame. Necesito que vigilen a mi madrastra. Quiero que cuando ella... La voy a matar. ¡Sangre por sangre! No, espera. Espera, María Isabel. No lo hagas. Lo único que vas a lograr es que ella acabe contigo. Si eso pasa, la verdad morirá a tu lado. Confía en mí. Voy a reunir todas las pruebas necesarias. Confía en mí, ¿sí? No cabe duda que Luis Fernando, aunque sea mudo, es muy guapo. Tiene unos ojos hermosos. Eva Luna, no seas maleducada. Luis Fernando no dice una sola palabra. Hace 16 años.
Los rumores dicen que todo fue a consecuencia de un trauma muy fuerte que sufrió. Su familia reunió a los mejores especialistas, pero nada funcionó. No porque María Isabel haya estudiado psicología en una universidad de mala muerte, Juan Ignacio realmente cree que ella puede curarlo. Así parece. Señorita María Isabel, por favor, tome asiento. Gracias. ¡Maldita! Te salvaste por poco de morir aplastada como un sapo. Él es mi hijo, Luis Fernando. Acaba de llegar del extranjero. Luis Fernando, ella es tu prometida. Es un placer conocerlo. Tengo que intentar hablar. No puedo quedarme así toda la vida. Si lo hago, Sebastián se va a quedar con todo el Imperio Montenegro. Luis Fernando ha sido atendido por los mejores especialistas y sugirieron que no lo presionemos más, porque eso solo retrasaría su progreso. Pero mujer, ¿de qué progreso hablas? Luis Fernando tiene 16 años comunicándose por señas. Cualquier cosa que pueda hacer María Isabel por él, deberíamos intentarlo. ¿O quieres que tu hijo se quede mudo para el resto de su vida? ¿Ves? Él está de acuerdo. Vamos a intentarlo, ¿sí? María Isabel, ¿podríamos comenzar las terapias mañana mismo? Claro que sí. Haré lo posible. Mamá, tenemos que hacer todo lo posible para que María Isabel no se comprometa con Luis Fernando. Tranquila, mi amor. Confía en la señora Mercedes. Luis Fernando, ¿cuánto tiempo? Deberíamos oficializar este compromiso lo más pronto posible. ¿Y por qué tanta prisa? Luis Fernando recién acaba de regresar. Pueden esperar más tiempo, conocerse mejor. Pero, cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué te opones tanto a este compromiso? No es eso, mi amor, pero es... Pero nada. Mira, que se comprometan primero. Después tendrán toda una vida para conocerse. Y cuando llegue el gran día, abriremos la bóveda de la familia Montenegro y sacaremos el anillo de bodas de la abuela. ¡Guau! Muchas gracias, señor Montenegro. Será un honor. ¿Te emociona tanto tu compromiso? Tú no eres como las que mi familia siempre escoge. Hermanito, 3 años en Europa y todavía escribes cartitas de colegio. Sebastián, ¿qué te pasa? Nada. Papá, iré a tomar un poco de aire. Lo necesito. Anda, hijo, pero no bebas demasiado. Te lo voy a decir una sola vez, mocosa. No te metas con los 2 hermanos. Señora, le aseguro que esa no es mi intención. Ya basta. Ya la escuchaste. Y ahora, manteniendo la hermosa tradición familiar, Luis Fernando, por favor, lleva a María Isabel al centro de la sala para deleitarnos con el vals.
¿De dónde sacaste eso? Este collar era de mi madre. Ay, perdón, lo siento, de verdad. ¿Estás bien? Anteriormente bailaste muy bien con Sebastián. Y ahora le pisas los pies a Luis Fernando. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No. Querías hacerlo quedar en ridículo, porque sabes que él no se puede defender. Eso no es cierto, señora. De verdad, no fue mi intención. ¡Qué vergüenza! Ni bailar sabes. Pero te digo una cosa. Si le pasó algo al pie de Luis Fernando, yo... No es de cristal. No sé por qué haces tanto drama por eso. Ya basta, por favor. El pie de Luis Fernando está bien, ¿verdad, tío? Bueno, entonces, esto se terminó. Váyanse a descansar. María Isabel. Ya te he dicho que yo no soporto ver que otro hombre te toque. Me vuelves loco de los celos. ¿Acaso estás loco? Ya te lo he dicho, María Isabel. Tú eres solo mía. No tienes por qué andar bailando con otros hombres. Ni con Luis Fernando. Ni con nadie más. Luis Fernando es mi prometido. El otro eres tú. ¿Su prometido? Qué tierno. Pero te recuerdo que estabas en la cama de un hotel conmigo. Qué chica para más traviesa. Por eso es que me gustas cada vez más. Escúchame. Tu compromiso no vale nada. Yo te vi primero. Eres mía. Ya, déjame. ¿Pero qué carajo? ¿Acaso en tu educación de Europa no te enseñaron a respetar la privacidad de las demás personas? ¡Lárgate! ¿Qué no entiendes? ¡Que te largues de aquí! ¿O no te bastó con perder el habla? ¿Que también quieres perder los ojos? ¿Ah? ¡Lárgate! Escúchame, María Isabel. ¿A qué le tienes miedo? ¿Y qué si mi hermano se entera? Además, te recuerdo que él no puede hablar. ¿A quién le va a contar? ¿Ah? Tienes que entender que lo privado se vuelve más rico. Oh, por Dios. Estoy hirviendo. ¿Así? Pues entonces tómeme. Oh, pero ¿qué carajos haces, María Isabel? Tal vez con eso se te bajen los humos. Yo no vine aquí a perder el tiempo con tus jueguitos. Vine a buscar algo que compruebe que tu madrastra empujó a mi madre. Qué lástima. Y yo que había pensado en contarte lo que me acabo de enterar.
Pero veo que tienes prisa. No voy a hacer esperarte más. ¿Qué encontraste? ¿Quieres respuestas? Bien. Acompáñame a mi vehículo. Ahí te explico todo. ¿De verdad puedo confiar en ti? ¿Por qué lo dudas? Parecías muy interesada cuando mi padre habló sobre el anillo de la abuela. ¿Qué? Nada. Ya tengo tu talla. Si a mi chica le gustan los diamantes, eso es exactamente lo que va a tener. Bien, ahora dime lo que sabes. Luis Fernando dejó de hablar cuando tenía 15 años. Encontré a la señora del aseo que trabajaba en esa época. Me dijo que todo pasó justo después de una visita a la mansión de los Montenegro. El mismo día que tu madre cayó y murió. ¿Me estás diciendo que Luis Fernando sabe cómo murió realmente mi madre? Prueba con un poco de hipnosis mañana. Haz que llegue a recordar ese día. Quizás así puedas desbloquear algo en él y nos cuente realmente lo que pasó. Luis Fernando, ¿qué estás haciendo aquí? Son las 6 de la mañana. No me hagas la terapia hoy. Luis Fernando, tu padre ya eligió el día. No puedo cancelarla. Dame una semana, por favor. Ya decidió tu papá. Si no voy, lo perdemos todo. Por favor, ¿podrías decirme de dónde sacaste ese collar? Yo no tengo miedo de hablar. Tengo miedo de lo que voy a recordar. ¿A qué le tienes miedo, Luis Fernando? Dime. Lo siento mucho, te voy a realizar la terapia hoy. Señor, ¿Sí? acaba de llegar el diamante celestial de fuego.
6 quilates. Enorme. ¿Piensa pedirle matrimonio a alguien especial? Sí, a mi pequeña ladrona. La voy a atar a mí para toda la vida. ¿La pequeña ladrona, señor? Su gusto por esposa sí que es bastante peculiar. Creo que es de familia. Por cierto, el señor Luis Fernando inició hoy sus terapias y María Isabel pidió quedarse a solas en su habitación con él. ¿A solas en la habitación? ¿En cuál están? Ya, deja de caminar de un lado al otro. Me vas a causar un dolor de cabeza. María Isabel es psicóloga y ella sabe perfectamente lo que hace. Pues más le vale que mejore. Bien, vamos a empezar. Antes de empezar, prométeme algo. Luis Fernando, no estoy aquí para prometer nada. Solo vine a hacer mi trabajo. Si lo que recuerdo es horrible, no me dejes solo después. Por favor, no me pidas eso. Esto no debió pasar. ¿Qué? Tranquilo, ¿sí? No te esfuerces. Tranquilo. Vamos a iniciar. Luis Fernando, vamos a intentar hacer una hipnosis. Funcionará mejor si estás en un estado completamente relajado. Puede ayudar que te aflojes la corbata y te desabroches un par de botones. Ella parece dulce, pero decidida. Casarme con ella, eso sí sería algo completamente nuevo. Tengo que conquistarla antes de que Sebastián lo haga. Bien, ahora concéntrate en esto. Escucha mi voz. Inhala y exhala. Ahora sí brindemos. Salud. Salud. Por una larga amistad. Delicioso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Fernanda? Mi amor. No pasa nada aquí, corazón. La señora bebió demasiado, pero la vamos a llevar a su habitación para que descanse, ¿sí? Vamos. Ve a jugar. Ve. Vamos. Ven, Fernanda. Tienes que descansar. Vamos. Vamos. Eso, querida. Vamos, querida. Mira. Vamos.
¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo, respira. Yo estoy aquí, ¿está bien? María Isabel. ¿Qué le haces a mi hijo? ¿A esto le llamas terapia? Mamá, tranquila, no culpes a María Isabel. ¿Qué demonios? Hijo, hablaste. Eres una maravilla, María Isabel. La verdad que eres una bendición. No veo el momento que pertenezcas a la familia Montenegro. Es más, deberíamos formalizar ese compromiso mañana mismo. Recordaste algo, ¿verdad? Algo de hace 16 años. Del momento en que perdiste la voz. Mira ese collar. Míralo. ¡Míralo! Mamá está nerviosa. ¿Eso que recordé será verdad? ¿Mi madre oculta algo? Si digo la verdad, lo de María Isabel y yo se acabará antes de empezar. Hijo, tú debes estar cansado. Lo mejor sería que descanses. Juan Ignacio, por favor, pide al servicio que traigan un té de manzanilla. ¿Y tú? Sí. Vete a tu casa. Gracias por lo de hoy. Pero Luis Fernando necesita descansar. Pero yo... María Isabel, yo te acompaño. Mamá, recordé todo lo que pasó esa noche. Recuerdo que estabas tú con la señora Teresa y le pusieron algo en la copa de la señora Fernanda. Después de eso, ella se cayó. Pero solamente estaban ustedes dos. Mamá, ¿tú empujaste a la señora Fernanda? Mamá, ¿tú la empujaste? Hijo, confía en mí. Yo empujé a Fernanda porque ella iba a contar toda mi aventura y con eso me iba a chantajear. Mi amor, si es que Juan Ignacio se entera que tú no eres su hijo, sino que eres hijo de otro hombre, nos van a echar de la familia Montenegro. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Sebastián se va a quedar con toda tu herencia. Hijo, yo sé y te conozco. Sé que te gusta María Isabel. No le digas nada. Yo no quiero ni puedo ir a la cárcel. Está bien, mamá. Pero, por favor, dime quién es mi padre, ¿sí? Algún día, hijo. Algún día yo te lo voy a decir. Confía en mi mamá, ¿sí? Yo no le voy a decir nada. Gracias. Pero, por favor, deja de meterte en mi compromiso. Hijo, es que de verdad te gusta esa mocosa. Mamá, María Isabel es una mujer muy especial para mí. Pero también soy consciente de que le gusta a Sebastián Alejandro. Y lo que él quiere, yo también lo quiero. Ya sea una herencia o una mujer. Está bien, mi amor. Piénsalo. Y ahora quiero que descanses. Necesitas descansar, ¿sí? Ya, mi amor. Teresa, te cuento. Luis Fernando acaba de recordarlo todo. Y tú drogaste a Fernanda. Así que ahora tienes que encargarte de María Isabel. Hoy mismo. Porque si no,
Estamos acabadas. ¡Acabadas! No puede ser. Ellas mataron a mi madre. Y las vamos a acabar. Yo estaré contigo, pase lo que pase. Sí. Mi madrastra. Mi madrastra mató a tu madre. Luis Fernando no es mi hermano. Lo escuché igual que tú, Sebastián. Ya lo sé. Esta noche no te dejo sola. Voy a meter 2 guardaespaldas a tu casa. No. ¿Por qué no? Si tu gente se queda fuera, mi madrastra puede sospechar. Y si sospecha, huirá. Y si se escapa, nunca le podré hacer justicia a mi madre. ¿Qué tienes en mente? La dejaré entrar. La dejaré hablar. Y lo tendré todo grabado. Cuando termine de confesar, entrarás tú con la policía. Y las 2 irán a la cárcel. ¿Y si logran hacerte daño? No te preocupes. Debajo de la cobija tendré la pistola que tú me regalaste. Sé apuntar. Tú me enseñaste. Esto es una locura. Pero es la única forma y lo voy a hacer. Está bien. Yo me quedo con la policía a 3 cuadras de aquí. Mantén el teléfono en llamada, ¿ok? Eso quería oír. Oye, amor, una cosa. Mi hermanito, antes de la hipnosis, estuvieron a solas en el cuarto por un rato largo. Preparativos. Solo le estaba dando indicaciones de cómo iba a funcionar la sesión. Eso es todo. ¿Solo eso? Solo eso, Sebastián. A las 9 te llamo. Si pasa algo antes, gritas y yo reviento esa puerta. Está bien. María Isabel, eres mía. Solo mía. Lo que sea que mi hermano te haya dicho hoy, no significa nada. ¿Sí o sí? Sí, Sebastián. ¡Me asustaste! Mira, mi padre va a anunciar nuestro compromiso oficialmente mañana. Yo necesitaba hablar contigo antes. ¿Sobre qué? De ti y de mí. Mira, acepta salir conmigo esta noche. Sin contratos, sin familia, solamente tú y yo. Luis Fernando, vamos a dejar las cosas muy claras entre tú y yo. ¿Claras? Nuestro compromiso fue pactado por nuestros padres desde que éramos unos niños. Entre tú y yo no hay amor. A ver, ¿qué dijiste? Pues sí.
Tu madre se opuso a este compromiso desde el día 1, por una razón, y la tengo que averiguar. Mientras tanto, tú eres hijo de esa mujer, y eso me basta para no confiar en ti. María Isabel, mira, yo no soy mi madre. De verdad, tú me gustas mucho, ¿sí? Eso es problema tuyo, no mío. Todo esto es por Sebastián, ¿verdad? Sé cómo te mira, cómo te desea. ¿Tú lo amas? María Isabel, entiéndelo. Sebastián no es más que un maldito mafioso. Lo único que va a hacer es arruinar tu vida por completo. ¿Sabes qué va a hacer contigo? Lo mismo que hace con todas las mujeres. Te va a usar y te va a dejar. El hecho de que no te ame no significa que no me voy a comprometer contigo. Estoy muy cerca de conseguir lo que esperé por años. María Isabel, entonces, ¿qué significó lo del beso en la habitación? Solo fue un beso en la mejilla, nada más. María Isabel, por favor, dame una oportunidad, ¿sí? Suéltame, Luis Fernando, suéltame. ¿Pero por qué? Dime, ¿no te gusta ni siquiera un poco? ¡No! ¿Pero por qué? Porque tu sangre habla por ti, Luis Fernando. Vete a tu casa. Nos vemos mañana en el anuncio. Está bien, María Isabel. Si no me quieres elegir a mí, lo entiendo. Pero por favor, no elijas a Sebastián Alejandro. Es todo lo que te pido. Con permiso. ¿Cómo te fue con la terapia de Luis Fernando? Luis Fernando recuperó la voz. Los Montenegro van a realizar una reunión familiar para oficializar el compromiso mañana mismo. Excelente. Voy a prepararme. Qué suertuda que eres, María Isabel. ¿Quién lo diría que lo ibas a lograr? Cállate, Eva Luna. ¿Cómo te atreves a hablarle así a la futura señora Montenegro? Salud. Espero que cuando seas la señora Montenegro, no te olvides de tu familia. ¿Mamá? ¿Por qué te humillas tanto ante esta campesina? Cállate de una vez. Por supuesto que no lo haré. Somos familia, ¿no? Así es. Salud. ¿Qué hacemos aquí? A estas horas, por Dios. Mañana María Isabel se va a comprometer con Luis Fernando. Y yo nunca tuve una oportunidad. Qué ingenua eres. Ella ya está drogada. ¿Por qué crees que está en esta habitación? María Isabel no se casará con Luis Fernando. Lo harás tú. Hace 16 años, yo drogué a su madre con morfina y luego con Mercedes la lanzamos por la ventana. Después que murió, yo me casé con su padre. Ahora lo harás tú.
Cuando María Isabel muera, tú te casarás con Luis Fernando. Mamá, eres una genio. Perdón por dudar de ti. Mira. Ahora sí, María Isabel. Te irás al infierno a reunirte con tu madre. Ahora sí, mi amor. ¿No te tomaste la copa de vino? ¿De verdad pensaste que el mismo truco funcionaría 2 veces? El vino es la evidencia. Y sobre la muerte de mi madre ya lo sé todo. María Isabel, tú lo entendiste todo mal. Esto es un plan de Mercedes. Ella me obligó. No, por favor. Ay, Teresa de Santa Cruz. Ahora la ley decidirá tu destino. Tengo tu pequeña confesión grabada. Y todo lo que dijiste aquí. Yo drogué a su madre con morfina y luego con Mercedes la lanzamos por la ventana. Después que murió, yo me casé con su padre. Ahora lo harás tú. Cuando María Isabel muera, tú te casarás con Luis Fernando. Mamá, eres una genio. Perdón por dudar de ti. Mira. Maldita arpía. Me pusiste una trampa. Maldita seas. Vas a pagar muy caro el haber asesinado a mi esposa. No voy a descansar hasta ver que te pudras en la cárcel. Mi amor, lo hice por ti, por nosotros, porque te amo. Nosotros ya teníamos una hija, mucho antes que ella apareciera. Ella se entrometió entre nosotros. Siempre fue un obstáculo. ¡Entiéndelo de una maldita vez! Lo nuestro no fue más que una aventura pasajera. Y tú lo sabías muy bien. Ella era mi vida. Y tú nunca significaste nada. Papá, por favor, no permitas que se lleven a mi mamá. ¡Arréstenla! No, mi amor, no. Teresa no contesta mis llamadas. ¿Será que se encargó de nuestro problema? Bien, llegó la hora. ¿Dónde está María Isabel? Mamá, yo traté de comunicarme con ella, pero tampoco me contestó. Parece que sí lo hizo. Pues bueno, llegar tarde a la fiesta de compromiso. Eso es claro que a Luis Fernando no le importas. Yo creo que deberíamos dar por terminado esta farsa ridícula. Perdón por llegar tarde. Teresa no se encargó de ella. Y ese collar es... Mil disculpas por la espera, pero para recompensarles les traje un pequeño regalo. Adelante. Cariño, acostarme junto a mi frío y aburrido esposo es una tortura. Solo en tus brazos mi corazón vuelve a la vida. Solo contigo ardo de amor y de pasión. Atentamente, tu gran amor,
Mercedes. La señora Montenegro tiene un amante. ¡Ya cállate! ¡Cállate! Todo eso es una mentira, son falsas. Y tú, María Isabel, eres una maldita manipuladora. Voy a acabar contigo. Tranquila, mamá, por favor. Tal vez quieran escuchar algo más difícil de falsificar. Teresa, Luis Fernando ya sabe todo. Y tú fuiste la que drogó a Fernanda. Así que encárgate de María Isabel. Hazlo hoy mismo, o las dos estamos acabadas. No. Esto no puede estar pasando. Por favor. Eres una mujer malvada y despreciable. No solo me engañaste, también terminaste con la vida de una mujer. Perdóname. Por favor. ¡Retírate de mi vista! Pagarás por lo que has hecho. No, mi amor. ¡Retírala de aquí! Y póngala a disposición de la policía. Fue Teresa. ¡Fue Teresa! Tú no me puedes sacar de aquí. No, mi amor, tú no puedes hacerme esto. No me puedes llevar, soy una Montenegro. No, por favor, no. Supongo que después de lo ocurrido, el compromiso queda cancelado. Un momento, padre. No porque Luis Fernando y María Isabel ya no estén comprometidos, quiere decir que esta reunión se acaba. Porque ahora la pareja feliz somos María Isabel y yo. Pero ahora, permíteme ir a arreglar algo que está pendiente. Mi gente te vio, hermanito. 2 veces en la casa de mi mujer. ¿Me vas a explicar ahora mismo qué hacías ahí? ¿A tu mujer? Que quede claro que tú le estás nombrando así, no yo. No me cambies el tema. ¿Me vas a explicar qué le hiciste? ¿La tocaste? No, no la toqué. ¿La besaste? Una sola vez, pero fue en la mejilla, Sebastián, te lo juro. ¿En la mejilla? ¿Y tú crees que eso te da el derecho para pretenderla? ¡Ah! ¿Es en serio, hermanito? Te recuerdo que el prometido oficial de ella soy yo, no tú. A ver. Te voy a recordar una cosa, hermanito. Tú ni siquiera eres un Montenegro. Pues sí, eso ya lo sé. Mi madre me lo dijo después de la hipnosis. Soy un simple bastardo, hijo de un hombre que ni siquiera quiere nombrar. ¿Qué pasó, hermanito? Te arruiné la sorpresa. Discúlpame si me adelanté. Escúchame bien. Si tú sabes quién eres y sabes lo que te conviene, es mejor que tomes el primer vuelo hoy mismo. No te quiero volver a ver en el comedor. Pues no. Yo quiero estar presente cuando ella te diga que sí. Quiero verlo con mis propios ojos. Sí que eres masoquista, hermano. Pero te voy a decir una cosa. Si llegas a decir una sola palabra en ese comedor, me voy a encargar de contarle todo a mi padre. Y ahí se te acabó todo, Luis Fernando. Apellido, herencia, casa. Te quedas en la calle. ¿Entendiste? Sebastián, acabo de recuperar mi voz. Nadie me la va a volver a callar nunca.
María Isabel, antes me rechazabas porque mi vida es peligrosa. Pero te juro que te voy a proteger con todo lo que soy, hasta mi último aliento. Estoy perdidamente enamorado de ti. María Isabel, ¿aceptas casarte conmigo? Sebastián, te dije que no porque mi corazón solo tenía espacio para la venganza. Pero ahora que se hizo justicia por la muerte de mi madre, siento que lo correcto es estar contigo. Yo también me enamoré de ti. Y ahora que nuestros caminos se cruzaron, por supuesto que quiero casarme contigo. Pero antes de la boda, hay algunos asuntos importantes que tengo que resolver. Sebastián y María Isabel, juro que esto me lo van a pagar. Papá. Tu hermano se fue. Mi esposa está en la cárcel. Tengo todo lo que quiero, pero no tengo la felicidad. Vida, ¿qué más vienes a quitarme ahora? Solo una cosa más, papá. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Hijo de otro hombre. Esposa de la familia Montenegro. ¿Sabes qué va a pasar? Sebastián se va a ir con toda tu herencia. Hijo, yo tengo un secreto. Sé que a ti te gusta María Isabel. Por favor, no le digas nada. Yo no quiero ir a la cárcel. Está bien, mamá, pero por favor dime quién es mi padre. Algún día, hijo. Algún día. Hace 8 años, hijo. ¿Qué? Ocho años, sospechando que mi esposa me engañaba. Y siempre esperé que me lo dijera ella misma. Y nunca lo hizo. 8 años, papá. ¿Esperaste 8 años sin decir nada? Yo lo cargué en mis brazos, Sebastián. Yo lo enseñé a caminar. Yo lo llevé al colegio. Le aguanté todos sus berrinches y sus enfermedades. Cuando se quedó mudo, escuché su silencio. Sí, es verdad. Mi esposa me mintió, pero el niño no lo hizo. Él no lo hizo. Él no me mintió. ¡Es un bastardo, papá! Es mi hijo. Recuerda, Sebastián, padre no es el que engendra,
es el que cría. Y esa es mi decisión y solo me pertenece a mí. Juró vengarse de mí y de mi esposa. ¿Y aún así tú lo aceptas como tu hijo? Escúchame, le mantendré el apellido, pero la herencia es tuya, Sebastián. Te la ganaste por ser mi único hijo de sangre. Pero el apellido de Luis Fernando no se toca. Es mi decisión, es mi decisión. Y eso no pienso discutirlo contigo ni con nadie. Como tú digas, papá. Ahora, retírate. Hijo, vuelve. No te conviertas en lo mismo que fue tu madre. No. Maldita. Por tu culpa mi mamá se está pudriendo en la cárcel. A mi esposa no la vuelves a tocar nunca más. María Isabel, hija mía, perdóname por lo que esa mujer... Papá, siéntese. No vine a perdonar a nadie. Vine a leerles dos cosas. Una del pasado y otra de lo que le tocará a usted a partir de mañana. Mija, yo no sabía que Teresa... ¿Que ella la mató? Eso se lo concedo. Pero lo que sí sabía es que me enviaron al campo cuando yo solo tenía 6 años. Usted lo decidió con Teresa. Usted lo firmó. Yo te quería de vuelta, mijita. Pero Teresa decía que era mejor que... 16 años, papá. 16 años sin buscarme. Solo lo hizo cuando los Montenegro le sirvieron de puente. Por el apellido que yo le iba a traer a usted. No por mí. No lo puedo creer. ¿Ahora la santita viene a darle clases de moral a nuestro padre? A ti te llegará en un minuto, Eva Luna, así que espera sentada. Este es el testamento de mi madre, Fernanda. La fortuna de la familia Santa Cruz era de ella, no de usted. Y pasó en fideicomiso hasta que yo cumpliera 25 años. Y los cumplí el mes pasado. María Isabel. La casa, las cuentas, las propiedades en el campo. Todo está a mi nombre. Su nombre solo figura como un administrador, pero desde hoy yo lo destituyo. Entonces, ¿me estás echando de mi casa? Lo estoy echando de la casa de mi madre. Tiene 6 meses para buscar un lugar a donde ir. Es más del tiempo que usted me dio cuando yo tenía 6 años. Ahora sí tu turno, Eva Luna. ¿Y a mí qué? Hace 16 años, yo drogué a su madre con morfina. Y luego con Mercedes la lanzamos por la ventana. Después que murió, yo me casé con su padre. Ahora lo harás tú. Cuando María Isabel muera, tú te casarás con Luis Fernando. Mamá, eres una genio. Perdón por dudar de ti. Papá,
Papá, por favor, diles que eso es mentira. Eres cómplice por conocimiento, encubrimiento de intentos de asesinato, Eva Luna, por consentimiento explícito. Mi abogado lo presentó a la fiscalía esta mañana. No. Papá, por favor, yo no quiero ir presa, no quiero ir a la cárcel. Por favor, haz algo. Yo no puedo hacer nada, mija. La policía ya está afuera. Ay, Dios. Sebastián, vámonos. Tu padre nos está esperando para el anuncio. Vamos, María Isabel. Ya está, amor. Eres una Montenegro. Soy una Santa Cruz, pero a partir de hoy, también una Montenegro. Este es el anillo que te ata de verdad a mí. El otro era solo una promesa. Bienvenida a la familia, mija. Eres la única Montenegro que mi sangre va a conocer en mucho tiempo. Muchas gracias, señor. No me digas, señor. Desde hoy, papá. Por los Montenegro, por los que se quedan. Salud. Salud. Mamá, ya te vengué. Ahora me toca ser feliz.